los derechos fundamentales, si no son mera entelequia. ¿No? Hablando precisamente de cómo se nos ha referido, la cuestión de que deben de ser la mal llamada garantía individual, que es un derecho fundamental propiamente. Luego entonces, y efectivamente todos los juristas pues, sabemos que la ley de amparo y todo esto, la cuestión del control de constitucionalidad, todo esto pues ya como que ya tiene esto algunos años, y yo creo que sí valdría la pena que nos hicieras un poco de referencia a este autor que tú te estás refiriendo constantemente, Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, muy bien. Uruguanos hizo muy mal, ¿no? Entonces, conocemos al amparo como el juicio de garantías, en una parte sí tiene, un parte son los juicios, las garantías secundarias, sí son también para un poco controlar también esas garantías primarias, pero no solamente se controlan esas garantías primarias, sino también derechos fundamentales. Entonces, precisamente lo que se busca garantizar son derechos fundamentales. Por lo tanto, en el juicio de amparo, si bien se busca precisamente hacer un juicio de garantías, pero garantías primarias, pero también ser garantías de derechos fundamentales. Entonces, precisamente un poco, Luigi Ferrajoli es un italiano, un magistrado en Italia precisamente, y él precisamente trajo toda esta teoría del garantismo jurídico. ¿Qué es el garantismo jurídico? Y hizo esa comparación entre derechos fundamentales y garantías, así como derechos humanos, un concepto todavía más amplio que derechos fundamentales. Retomando también, me permites nada más hacer esta aclaración. Luego entonces, esta persona, Ferrajoli, ha tenido en la actualidad bastante importancia, influencia en nuestro sistema. Sí, tan es así que si ven los comerciales de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, muchos de los comerciales dicen, y los ha tomado la Suprema Corte, ya ha tomado estas teorías, sobre todo el contenido europeo, que es muy avanzado en esta materia, que dice la Corte, el garante de tus derechos fundamentales o tus derechos constitucionales. El IFAI es el garante del derecho a la protección, de transparencia y acceso a la información, y ya un poco empieza a tomar precisamente aspectos de la Corte y de llamarlos precisamente derechos fundamentales o derechos constitucionales. Me parece correcto ambos conceptos, derechos fundamentales o derechos constitucionales. Lo que aquí se debe distinguir precisamente la garantía, como su nombre dice, es para garantizar algo, ¿no? Es precisamente un medio, un instrumento jurídico que al efecto sirve para garantizar que un derecho fundamental. Y sí, efectivamente, en nuestro país ya se está revolucionando empezando sobre todo sobre la Corte, que es el que debe empezar. Héctor, discúlpame que te he robado un poco de tiempo. No te preocupes, adelante. Tienes aquí algunos comentarios en particular, pero sí quisiera invitar en este caso a todos a un pequeño corte y enseguida continuamos con este tema tan interesante. Okay, gracias. Regresemos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas, hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61, o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Continuamos el día de hoy con este tema tan importante y de verdad, como lo mencionaba, le pido disculpas al doctor Héctor, ya que sé que tiene también algunos comentarios y más que nada también algún cuestionamiento o más bien algún comentario con nuestro
invitados del día de hoy. Adelante, Héctor, por favor. Sí, muchas gracias, Sergio. Bueno, efectivamente aquí lo que podemos hacer nosotros es aprovechar a nuestro entrevistado, porque realmente, tiene conocimiento sobre esto, sabe cuál es el matiz, cuál es el camino, y lo interesante de esas prácticas es contribuir a través de este programa con nuestros cibernautas y desde luego que les pueda servir de orientación o bien para reafirmar algunos conocimientos ya adquiridos. Aquí me surgió una inquietud solamente a manera quizá de precisión. Claro. El control de la constitucionalidad, ¿qué autoridad está facultado para ejercerlo? Porque también tenemos ahí control difuso de la constitucionalidad. Entonces, se habla sobre algunas cuestiones, ya pareciera ya mitos, que solamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los ministros, ya sea en plenos o sea en salas, puede controlar esa constitucionalidad. Pero hay determinados actos que también derivan en facultades a favor de los colegiados. ¿Qué nos puedes aportar al respecto? En nuestro sistema jurídico, quien tiene precisamente esta vigilancia, inspección, y control precisamente de la regularidad de los actos, al hablar actos latus sensu en general, precisamente de los poderes públicos, es el Poder Judicial en su conjunto, todo el Poder Judicial, pero el Poder Judicial que federal, es decir, desde la Suprema Corte, tribunales colegiados y jueces de distrito. No obstante, que el artículo 133 establece que precisamente un artículo no similar, sino copiado de Estados Unidos, que precisamente que existe allá en el control, el control difuso. ¿Qué quiere decir este control difuso? Que cualquier órgano jurisdiccional tiene la facultad precisamente de inspección, vigilancia de la regularidad de los actos de los poderes públicos. Sin embargo, en varias jurisprudencias de la propia Corte ha establecido que el control en nuestro país es concentrado. ¿Pero por qué ha dicho esto la Corte? Por las reformas de 1994, donde se incluyó precisamente la acción y la controversia constitucional. Y dijo la Corte, bueno, como se están fundando estas nuevas estos medios de control, es decir, acción y controversia constitucional, la Corte ya se asemeja más a un tribunal concentrado, como los del sistema europeo, un control concentrado. Entonces existe aquí una discusión entre que nuestro sistema es un sistema mixto, porque tiene por una parte una Suprema Corte como tribunal constitucional, sin embargo también pueden conocer los juzgados de distrito, los tribunales colegiados, precisamente de esta constitucionalidad de los actos de los poderes públicos. Sin embargo, yo le veo más matices del control difuso norteamericano y precisamente partiendo de que fue una copia de su constitución en el artículo 133, como lo mencionaba, una copia es lo mismo, nada más una traducción, ni siquiera algo le cambiaron, ni una coma. Entonces, precisamente yo lo veo más como un control difuso, no obstante que tribunales como precisamente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que conoce leyes federales, que conoce actos federales, que conoce reglamentos, no tiene precisamente esa facultad del control de la constitucionalidad. Eso es precisamente el dilema. Y qué importante es que también este tema o este punto quede aclarado, porque muchas veces entre los abogados, cuando escuchamos control difuso de la Constitución, como que también se nos va y pensamos que esto va siempre encaminado a la cuestión de la Corte, y sin en cambio ahorita se nos está haciendo la aclaración pertinente para saber realmente, cuando hablamos de este tema, a qué nos referimos. También luego, entonces, ¿qué va a suceder si en Estados Unidos es una copia, el 133, de lo que tenemos allá? Luego, entonces, la influencia que tiene Estados Unidos en nuestro sistema tiene similitud en cuanto a esta cuestión de la constitucionalidad. ¿Lo regulan de igual forma en Estados Unidos y en nuestro país? No, como podríamos llamarlo en Estados Unidos, es un sistema difuso, llamémoslo puro, ¿no? Porque no digo puro en un estricto un sentido muy estricto. ¿Por qué estricto? Porque ahí sí cualquier juzgador puede conocer de este control de la Constitución. Cualquier juzgador, no solamente el Poder Judicial, sino cualquier órgano jurisdiccional puede conocer precisamente de la constitucionalidad, de la regularidad precisamente de los actos de los poderes públicos, y teniendo precisamente lo que sea, no solamente inspeccionas, vigilas, sino además en caso de que el juzgador se da cuenta de que no existe constitucionalidad, tiene la facultad de anular esos actos o de inaplicar esos actos, porque allá las sentencias es otro punto, precisamente la diferencia entre control difuso y control concentrado. Las sentencias tienen ahí que en el control difuso norteamericano efectos particulares, lo que pasa aquí como en nuestro país, que ampara y protege nada más al quejoso.
En cambio, en los tribunales europeos, digo europeos porque